Un licenciado, una persona que viene de la Liga Árabe, recién quieren una odalisca, pero eso es brava la gente, Nahuel. Bueno, tenemos odaliscos, si quieren le presentamos unos odaliscos. Ah, bueno, ahí está, el odalisco que le agarró el upite a Mascherano. No, eso fue por una jugada. No, pero no, tiene que ser más consciente. Néstor, ¿qué te pareció la foto que tenemos publicado sobre la muerte en Palestina bajo los cohetes? Bueno, es patético, ¿no? Realmente es un hecho que es una postal más de lo que viene ocurriendo en Palestina desde hace más de 6 décadas, con el agravante que cada vez tiene mayor intensidad, ¿no? Es decir, parece que desde 1948 ha habido una progresión geométrica en los hechos violentos, en estos hechos que tienen como único responsable al Estado de Israel, que es un Estado que se ha fundado con la violencia, que se ha fundado con el despojo de los territorios de sus legítimos dueños. Es un Estado que no ha parado en estas largas 6 décadas de llevar una política agresiva, no solamente con respecto a los palestinos, sino también a las poblaciones que están distribuidas en la región, llámese libaneses, sirios, jordanos, egipcios, inclusive iraquíes también. Esta situación, que es dramática, que es una tragedia, como dicen los palestinos, la Nakba, no va a parar hasta que de una vez por todas la comunidad internacional intervenga en el asunto, intervenga en la cuestión, hasta que de una vez por todas se pueda consumar un Estado independiente palestino. ¿Qué dice la resolución 242 de Naciones Unidas? La resolución 242 le exige a Israel que se retire de los territorios ocupados en el año 1967, que vuelva a la frontera original, diseñada, digamos, en 1947 con el plan de partición de Palestina, y que se contemplen los derechos genuinos del pueblo palestino a volver a su tierra. Esto sería importante porque sería una antesala de la materialización de un Estado palestino. Un Estado palestino que pueda convivir con el Estado de Israel, ¿no? Y esto es lo difícil, digamos. Lo difícil es, para la óptica israelí, aceptar una convivencia con un Estado palestino, ¿no? Con buenos vecinos. Claro, como buenos vecinos. El problema está, Miguel, en el criterio que algunos dirigentes israelíes tienen y que yo diría que exceden la xenofobia, el sectarismo y la autosegregación. En el año 1982, un escritor palestino, Wally Haledy, hablaba de pensar lo impensable, ¿no? Decía, un Estado palestino que conviva con el Estado israelí. Claro, él decía que al cabo de 2 décadas el Estado palestino, por un tema cultural, termina fagocitando al Estado israelí, o a Israel. Y este es el problema, la integración. E inclusive la explosión... Porque podría ser a la inversa, pero... No, lo que pasa es que... a la inversa podría ser si... Pero es que es integrista. Claro, si hay que ser, digamos, hay que integrar, hay que ser integrador. Con la frontera. Porque cuando hablamos de integrismo, Miguel, hacemos referencia a un sector de la comunidad islámica sectaria. Claro, porque estamos hablando de otros conflictos. Yo hablo en la sección de sí, hay que ser integracionista, hay que integrar, hay que buscar el nexo con el otro. Exactamente, es la buena vecindad. Exacto, bueno. Ni más ni menos que eso. El problema es que los dirigentes sionistas no están de acuerdo en aceptar esta situación. ¿Qué es ser palestino hoy? Y vivir en los territorios ser palestino ocupados. Significa, para el propio palestino y para orgullo de los árabes, representa la dignidad de los árabes, representa la resistencia de los árabes ante un mundo hostil que trata de borrar la identidad que ha sido esa identidad que le ha dado forma y fuerza al resto del mundo árabe. Porque los palestinos, es decir, digamos, la revolución palestina es una revolución que ha tenido una gran influencia en las distintas revoluciones en el mundo árabe. Es decir, el pueblo palestino ha generado un grupo de dirigentes que ha sido,
ejemplos en los procesos revolucionarios en el mundo árabe. Por eso ser palestino creo que en estos días implica la dignidad, el renacimiento del mundo árabe, porque nunca bajaron los brazos. Y si el pueblo palestino le dio tanto a la comunidad árabe, ¿por qué a veces la comunidad árabe se mantiene impertérrita ante el problema palestino? El problema es, primero, los palestinos son árabes, forman parte de la comunidad árabe. No, está bien. Y cuando hablamos hablamos de la Liga de Naciones Árabes. Bueno, sí, hablamos de los dirigentes que han sido capitulacionistas, derrotistas, que han sido dirigentes que han pactado con el enemigo, que han vivido de rodillas con el enemigo y que han sido dirigentes que han tenido una actitud complaciente con el enemigo. Entonces podemos tildarlo en algunos casos como traidores y en otros casos como simple, digamos, colaboracionista de los extranjeros, de los foráneos y en este caso del poder usurpador sionista. Y en eso entran todos, monárquicos, republicanos, de todos los gustos. Hasta los ataques brutales que está cometiendo Israel desde hace 20 días, algo que comenzó como una discusión entre pandillas, si nos ubicamos en Estados Unidos o en Argentina, una pelea de pandillas que se convierte en una guerra a todo o nada, que ya lleva más de 200 y pico de muertos, miles de heridos, niños, ancianos, hasta antes de eso, y con toda porque cada 2 por 3 hay conflicto. ¿Cómo desarrollaba su vida el pueblo palestino? No, bajo la ocupación una vida realmente indigna, ¿no? Es decir, con todas las carencias que implica. El pueblo de Gaza vive en un campo de concentración a cielo abierto, acosado por todos los costados por parte de Israel, por el mar, a través de las patrullas israelíes, por tierra. El muro de la vergüenza. El muro de la vergüenza que, bueno, pero no afecta a Gaza. El muro de la vergüenza... No, pero yo te hablo... en general, sí. En general, estamos hablando del estado, de la situación palestina. En Palestina, exacto. El muro de la vergüenza... Hoy se focaliza en Gaza, en Cisjordania. Pero en Gaza. En Cisjordania también padece esta situación de indignidad a través, como bien lo decía vos, este muro que divide a las familias, que le quita prácticamente el 30% de los territorios fértiles a los palestinos, porque justamente está edificado en tierras fértiles, ¿no? Y bueno, la situación no ha cambiado demasiado para los palestinos desde prácticamente el 48, más allá de este Estado autónomo, que es un Estado autónomo con muchas limitaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, 2 regiones totalmente aisladas, Gaza separada de Cisjordania, es decir, es realmente descabellado pensar inclusive en un Estado independiente con esas consideraciones geográficas, ¿no? Néstor, vos que pensás y comprendés el problema y la región, ¿vos creés en estas teorías que acaba de decir Israel o vos ves que esto todavía va a perdurar en el tiempo, este conflicto actual? Yo creo que Israel ya cumplió con parte de su hoja de ruta, ha llevado una política, ha contribuido a la política de terror en la región de Gaza, siguió incrementando esta situación de terror, hoy está avisando a la población que abandone determinada región. Lo que está logrando a partir de este desarraigo, compulsivo, lo que está tratando es quitarle la identidad a los propios palestinos, es decir, quitarle su ser nacional. Pero lo que van a lograr, o lo que están logrando, como decía Yasser Arafat, es que la respuesta sea mucho más fuerte de parte de los palestinos en cuanto a la resistencia. ¿Hay posibilidad de una intifada? Una intifada es cuando se subleva al pueblo... Un levantamiento. Y yo creo que va a haber alguna respuesta, inclusive en la zona de Cisjordania, va a haber respuesta, seguro, porque es un solo pueblo, dividido en 2 partes,
dividido en los sectores que están ocupados por Israel, y creo que la respuesta va a existir. Pero bueno, es una respuesta que de haber una intifada, la Liga Árabe... no, la Liga, olvidaste, la Liga es inoperante, jamás le va a interesar vamos camino hacia una matanza terrible. Yo creo que va a estar, Israel va a limitar un poco más ahora el accionar violento, porque hay una condena, aunque sea una actitud de declamación, hay una condena de la comunidad internacional. Pero creo que sus objetivos lo ha logrado, ¿no? Los primeros objetivos que tienen que ver con fijar el terror, el desarraigo, la situación de inestabilidad y generar un conflicto interno en la propia comunidad política palestina, creo que lo está logrando. Bueno, la respuesta, cuando yo te digo, y hacía mención a la frase de Arafat, dice, nosotros somos como una pelota de goma. Cuanto más fuerte le pegamos, nos pegan, rebotamos con mucha más intensidad. Entonces esto lo que están logrando es que el pueblo palestino cada vez adopte posturas mucho más radicalizadas en función del Estado de Israel, y que no veo otra alternativa que la salida violenta. ¿Esta es una respuesta de Netanyahu a la reunión en el Vaticano entre palestinos e israelíes? No creo que ellos... ¿Qué coincidencia? Termina esa reunión y empieza esta ofensiva. Bueno, puede leerse de esa manera, sí, ¿por qué no? Pero yo creo que ellos ya lo tienen, ellos ya tienen una planificación. Una política de terror para que el pueblo palestino sepa cuáles son las reglas y cómo tiene que actuar. Pero es cíclico, Miguel. Cada 5 años hay una incursión de esta naturaleza. Vos fijate, y yo diría, el periodo se acorta mucho más. Cada 3 años hay un conflicto en el Líbano, una incursión en el Líbano o en Gaza, o generan algún conflicto interno en Irak. Pues por eso a mí lo que me preocupa de lo que se ha visto las pocas veces que han existido es una intifada, porque eso... Bueno, la intifada es natural, es la respuesta... Seguro, a cada acción una reacción. Claro, pero tomémoslo como un hecho que mantiene el fervor revolucionario palestino en alerta, pero digamos, hablemos en plano militar, la intifada no puede con la maquinaria militar israelí, pero sí todo el mundo. Claro, es como diciendo estamos presentes, ¿no? Es como la intifada que yo vi hace unos días en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos. Todos los días jóvenes se juntan, 15 o 20 jóvenes, cuelgan una bandera saharaui en alguna de las columnas del Ayun ocupado por Marruecos y parten, ¿no? hacia un lugar clandestino a cubrirse. Pero dan ¿no? presencia Y no muere. La resistencia siempre está presente. Esto es importante. No bajan a guardia. Como el caso saharaui, los palestinos también no bajan a guardia. Para finalizar, Néstor, te voy a meter en un problema que nunca te metieron en la vida. Pero yo te lo voy a hacer porque somos amigos hace mucho tiempo. Néstor siquiera va a hacerse un análisis bioquímico con un paisano. Pero breve, porque te tenés que ir y yo tengo que terminar esta parte del bloque. Si podés, en 1 minuto, un mensaje al pueblo palestino, el primero, y en el otro minuto, no al gobierno, un mensaje al pueblo israelí. Bueno, importante que decirle a los palestinos que en todas partes del mundo estamos presentes para levantar la bandera de la emancipación, de la dignidad, de la revolución palestina, que ha sido y es ejemplo y modelo en todo el mundo árabe. Y lo que tiene que ver con la comunidad israelí, bueno, que abran sus corazones hacia la integración, ¿no? Hacia conformar un solo Estado, que esto sería lo ideal. Un Estado democrático, laico, no racista, donde vivan en paz judíos, cristianos y musulmanes. Claro, va a ser un Estado árabe, porque tradicionalmente la región le ha pertenecido a los árabes, pero podemos vivir en paz. Muchas gracias, Néstor. Hemos estado con Néstor Suleiman, un politicólogo, sociólogo, que acaba de venir de Oriente Medio, no quiere que le digamos esa parte del mundo donde la historia dio los mejores hombres y donde también nace, mira qué cuestión tan simbólica, la occidentalización con Cristo. Un judío palestino que le abrió al mundo
el camino de Occidente. Muchas gracias, Néstor. Nos vamos.